Vamos a hacer la pequeña lectura de la palabra del Señor. Si tienen ahí sus Biblias, pueden abrir en el Evangelio de Lucas, del Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 11 es la lectura. De aquí va a salir el mensaje del Señor para esta mañana. Así que voy a hacer lectura de Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Lucas 6, 1 al 11. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció en otro día de reposo, versículo 6, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos, los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Esta es la porción de la palabra de luz de Dios, de Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. Ahora en esta oportunidad vamos a escuchar a nuestro hermano Andrés hablando la palabra del Señor y vamos a pedirles ahí que pongan mucha atención para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Dios hablándonos, hermano. Bien, queridos hermanos, qué gusto es poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo. Vamos a estudiar en este tiempo un tema que lleva por título El Día del Señor. Y esto es importante entenderlo porque ya sea de que estemos permitidos de reunirnos presencialmente o que hayan restricciones, el Día del Señor sigue siendo el Día del Señor. No cambia. Entonces es importante poder entender y estudiar qué dice la Escritura con respecto a este día. Vamos a ir viendo poco a poco los versículos que acabamos de leer en esta mañana con nuestro hermano Franco. El versículo 1 empieza diciendo, aconteció en un día de reposo. La palabra que se traduce como día de reposo es la palabra séptimo. Es de ahí que muchos interpretan de que el día de reposo es el séptimo día de la semana, que vendría a ser el sábado, y es por eso que guardaban el sábado. Pero en sí la interpretación de la palabra séptimo significa que es un día entre los 7, es un día especial entre los 7 días de la semana. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía el mandamiento de guardar un día especial,
que Dios había determinado para honrarle, para santificar ese día. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? Según la interpretación que estaban dando los fariseos, esa acción de arrancar las espigas y comerlas ya era una infracción del día de reposo. Entonces, lo que nuestro Señor Jesús va a hacer del versículo 3 al versículo 5 es interpretar correctamente la escritura y poder mostrarle cuál es el uso lícito que debe tener el día de reposo. Para empezar, les empieza a decir algo muy fuerte a los fariseos. Y hay que entender que los fariseos eran los doctores de la ley, eran los maestros, los grandes estudiosos, los teólogos de ese tiempo. Y Jesús en el versículo 3 les dice algo muy duro. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Queridos hermanos, lo que el Señor Jesús le está diciendo, ¿de dónde están sacando ustedes su interpretación? Ni siquiera leyeron esto tan básico en la palabra. Queridos hermanos, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Todas las prácticas que nosotros tenemos como creyentes, todas las prácticas que nosotros realizamos en la iglesia, tiene que tener un fundamento escritural. Las prácticas que nosotros realizamos no pueden salir de nuestra imaginación, no tienen que ser simplemente mera tradición o mera costumbre, tiene que tener un fundamento escritural, y es lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Ustedes están enseñando algo que no está en las escrituras. ¿No habéis leído esto? Entonces, seguimos con una pregunta. ¿Qué es lícito en el día de reposo? ¿De dónde es que los fariseos sacaron esa interpretación de que no tenían que hacer absolutamente nada, ni siquiera arrancar una espiga para comer? Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, que es donde se encuentra el mandato de guardar el día de reposo. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 17 tenemos la ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios da. Y esto es muy importante entender el contexto en el cual está este mandamiento de los días de reposo, de guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo forma parte de los 10 mandamientos. Eso significa que su cumplimiento es tan obligatorio como no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es tan obligatorio como honrarás a tu padre y a tu madre. Es tan obligatorio como no matarás, como no hurtarás, como no cometerás adulterio. El mandamiento de honrar, de guardar el día de reposo, queridos hermanos, es un mandamiento tan vigente como toda la ley de Dios. Algo que muchos malinterpretan cuando ven las acciones de nuestro Señor Jesucristo con respecto al día de reposo, es decir, Jesús no quería guardar el día de reposo. Y eso significa que ya no está vigente. Cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Nuestro Señor Jesucristo cumplió a perfección y cabalidad toda la ley, incluido el día de reposo. Ahora vamos a ver en qué consiste este mandamiento. Vamos a ver versículo 8 de Éxodo capítulo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Este es el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y versículos 9 al 11 hace la descripción en qué consiste. Entonces, ¿de dónde es que los fariseos interpretaron incorrectamente diciendo que era ilícito todo? Que no podían ni siquiera lo que los discípulos estaban haciendo, arrancar una espiga para comer. Es de la frase del versículo 10 que dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Ellos interpretaron esa frase diciendo, eso significa que todo el día de reposo tenemos que pasárnosla echados, descansando sin hacer nada. Eso es el día de reposo. Queridos hermanos, hay que tener en cuenta varios aspectos de este mandamiento. Vamos a empezar viendo, primeramente, versículo 8, dice que el acordarnos del día de reposo tiene un propósito, que es santificarlo. Dios es santo. Él es el único que es santo en sí mismo. Y Él santifica las cosas que son suyas. Las cosas que le pertenecen a Dios, Dios las santifica. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y también en toda la labor que realizaban los sacerdotes, vemos cómo Dios iba santificando cada uno de los utensilios, iba santificando a los sacerdotes en su obra. Cuando nosotros vemos la obra de Cristo en cada uno de nosotros, hemos estado estudiando que Cristo a los suyos los santifica por medio de su palabra. Entonces, Dios santifica a todo lo que le pertenece. Queridos hermanos, cuando hablamos de que este día es santo para el Señor, estamos hablando primeramente de un principio esencial, que es un día que le pertenece a Dios. Es un día que le pertenece a Dios. Luego, este principio nos habla de que este día es un día separado, es un día aparte, es un día distinto a todos. ¿Dónde encontramos esa diferencia? Versículo 9 dice, y aquí vamos a encontrar la correcta interpretación de lo que nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los fariseos. El no hagan obra alguna no significa que ellos tenían que amarrarse los brazos y estar todo el día sin hacer absolutamente nada. ¿A qué se refiere? Versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda obra. Queridos hermanos, el mandamiento consiste específicamente en el reposo del trabajo, en el reposo de hacer aquellas cosas que ya no son esenciales, por así decirlo. ¿Qué ejemplo da nuestro Señor Jesucristo a los fariseos? Vamos, sin perder Éxodo capítulo 20, vamos un ratito de nuevo a Lucas capítulo 6. Y les dice, del versículo 3, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo da un ejemplo de algo que no estaba permitido, pero que en una situación excepcional, en una situación en la cual no era algo imprescindible no hacerlo, sino que era una ocasión única, una ocasión necesaria, se lo pudo hacer. Y ahí David hizo aquello que no estaba permitido. ¿De qué nos estaba hablando con respecto al mandamiento de guardar el día de reposo, de apartar este día, de apartar un día y cesar el trabajo? El mandamiento es claro: 6 días trabajarás y
y en esos 6 días harás toda obra. ¿Qué está diciendo? Entonces, no podemos interpretar e irnos a un extremo de decir, si a una persona no le alcanza para vivir el trabajo diario, que por situaciones excepcionales no pueda hacerlo un domingo. Hay situaciones excepcionales, hay situaciones que las circunstancias permiten ciertas cosas. Es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Hay circunstancias que, que los fariseos no estaban tomando en cuenta. Toda obra se refiere al trabajo. El séptimo día es reposo para Jehová. Y nuestro Dios da un argumento. El argumento es de la creación. Dios creó todo en 6 días y al séptimo día Él descansó. Queridos hermanos, el principio de lo que nos está queriendo mostrar el mandamiento es de que hay que apartar, hay que separar un día cesando de aquellas obras, de aquellos trabajos que no son imprescindibles para poder dedicarnos al Señor. Es importante que nosotros entendamos un aspecto del día de reposo. El versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El énfasis del mandato es que le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Jesús da la interpretación de esto y es lo que le dice a los fariseos, que ellos no estaban interpretando correctamente, que su lectura prácticamente era una no lectura, porque ellos les dicen, porque Jesús les dijo, ni siquiera habéis leído esto. En el libro del profeta Isaías encontramos un texto similar al que hoy nosotros podemos ver, donde había un alejamiento total de las personas a Dios. Y el profeta Isaías en el capítulo 58 va a hablar sobre el día de reposo. Y va a hablar sobre de qué forma debían aprovechar verdaderamente este día que se aparta para el Señor. Isaías capítulo 58, vamos a la lectura de versículos 13 al 14. Dice, si retrajeres, esa palabra retrajer significa evitar. Si evitares del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Lo que está diciendo en esta primera frase es, si tú evitaras hacer en mi día santo, dice el Señor, en mi día santo, tu voluntad, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. El versículo que estamos leyendo, el versículo 13, el consejo que está hablando el Señor es, en el día santo, en el día del Señor, si tú evitares hacer tu propia voluntad, y viene la conclusión en el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová. Queridos hermanos, el día del Señor, el día del reposo, tiene un propósito. El apartar un día para el Señor tiene un propósito, que es deleitarnos en el Señor. Pero el consejo que se nos da acá en estos pasajes es que la forma en que nosotros nos deleitamos en el Señor no es haciendo nuestra propia voluntad ni satisfaciendo nuestros propios deseos. Querido hermano, el día del Señor tiene que ser algo que nosotros siempre apartemos un tiempo. Apartemos ese día para deleitarnos en su persona. Querido hermano, cuando hablamos del deleite, muchos de nosotros
pensamos en varias actividades recreativas para deleitar. Cuando llega el domingo, luego de de actividades, de trabajo, de mucho estrés, lo primero que pensamos cuando tenemos ese espacio es disfrutar, vamos a disfrutar. Tristemente, nosotros buscamos disfrutar simplemente satisfaciendo nuestros propios deseos. Lo que está queriendo decir este pasaje, queridos hermanos, es que el propósito principal de nuestro disfrute, de nuestro deleite en el día del Señor, debe ser Dios mismo. Dios mismo. Entonces, pues viene una pregunta, querido hermano. Entonces, ¿no podemos hacer ninguna otra cosa en el día del Señor? Ahí viene la interpretación de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él les dice, ustedes están interpretando mal, están yendo a un extremo a los fariseos, es el extremo a lo que ellos iban. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, cuando habla de la libertad cristiana, va a decir algo muy importante sobre aquello que es lícito y permitido. Queridos hermanos, hay cosas que no son lícitas, que cuando las aplicamos mal, pueden dejar de ser buenas para nosotros. Es decir, en el día de reposo, la pregunta que luego el Señor Jesucristo hace a los fariseos más abajo en Lucas capítulo 6 es, en el día de reposo es lícito hacer lo bueno, hacer lo malo. ¿Qué es lícito? Bueno, 1 Corintios capítulo 10, verso 23, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, hablando de la libertad cristiana, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Queridos hermanos, ¿en qué punto aquello que es lícito, aquello que es permitido, se convierte en malo cuando ya no conviene? Cuando realizamos aquello que es lícito y nos desviamos de aquello que nos edifica. Queridos hermanos, el día de reposo, el día del Señor es del Señor, le pertenece, Él lo santifica. Es por eso que dice que es mi día santo, dice el Señor, porque le pertenece. Y está diseñado para que nos deleitemos en ese día, pero nos deleitemos en Él, nos deleitemos en Él. Hay cosas lícitas que podemos hacer, sí, pero aquellas cosas se vuelven ilícitas en el momento en que nosotros cambiamos el deleite del Señor por deleitarnos solamente en satisfacer nuestros deseos carnales. Así que, queridos hermanos, es importante poder entender, el día de reposo es un mandamiento, está vigente, tiene la misma vigencia que cualquiera de los otros mandamientos y debemos cumplirlo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué día es el día de reposo? Veíamos que en el Antiguo Testamento guardaban el séptimo día, que es el sábado. Bueno, nosotros ahora vemos la aplicación que los discípulos le dieron a guardar este día. ¿Y cuál día es el que ellos empezaron a tomar como su día de reposo, como el día del Señor? En Hechos capítulo 20, verso 7, encontramos que los discípulos empezaron a tomar al primer día de la semana, el domingo, como el día de reunión, como el día en el cual ellos se congregaban para realizar los elementos del culto. Versículo 7 del capítulo 20 de Hechos dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. La iglesia empezó a tomar el primer día de la semana como su día de reunión, como el día en el cual se iban a congregar para realizar la adoración comunitaria, la adoración en la comunidad de la fe. Queridos hermanos, entonces, es por eso que nosotros hoy en día
tomamos el día domingo como el día del Señor, el día de reposo. Y es en este día en el cual nosotros debemos obedecer este mandamiento. Es un mandamiento. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tanto esfuerzo hacemos nosotros por obedecer la voluntad de Dios? Este mandamiento tiene la misma importancia que los otros. Muchas veces nosotros clasificamos los mandamientos de Dios y decimos, matar es recontra malo. Pero este mandamiento se encuentra en la misma lista, en la misma exigencia del Señor para su pueblo. Los judíos, cuando nosotros vemos en la palabra, se reunían el día de reposo en las sinagogas para orar, para leer la palabra, para estudiar. Todo eso lo encontramos en versículos como en Lucas capítulo 4, versos 16 al 17, Lucas 6, 31. Y también los creyentes se reunían para realizar los elementos del culto. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 42. Queridos hermanos, es un mandato. La iglesia, los creyentes deben apartar ese día para congregarse. Deben apartar ese día para honrar al Señor, para deleitarse en Él. Vamos a Lucas capítulo 6 para poder terminar. Lucas capítulo 6, verso 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero reposo. Este mandamiento, toda la ley nos habla de Cristo. Y este mandamiento no es la excepción. Nos muestra algo del reino de Cristo y que Él es el reposo. Él cuando hablaba en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que nosotros vemos como el día de reposo, que es el cese del trabajo, el cese del esfuerzo humano, es una muestra, queridos hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo es el reposo verdadero, pero no del trabajo o de las aflicciones en este mundo, sino que es el reposo superior, es un reposo superior, porque es el reposo de nuestras almas. Él es el reposo de nuestras almas. Él es aquella alma que constantemente buscó justificarse a sí mismo por medio de las obras. Él es el reposo a ese esfuerzo infructífero, a ese esfuerzo que no tiene forma de poder alcanzar su objetivo, a ese esfuerzo incansable de intentar salvarnos a nosotros mismos y no poder hacerlo. Bueno, Cristo es el reposo de aquello. Hermanos, es por eso que nuestra satisfacción está en Él. Él es el reposo. Él es nuestro descanso. En Él es en quien nos deleitamos. La satisfacción de nuestra alma, queridos hermanos, no tiene que estar en las cosas que nos rodean, no tiene que estar en lo que hacemos. La satisfacción tiene que ser la persona de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este mandamiento es poner por encima la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él debe ser nuestro deleite, que Él debe ser el centro, que Él debe ser el centro. Hermanos, que el Señor nos ayude para poder ser buenos administradores del tiempo. Que el Señor nos ayude para ser buenos administradores de las fuerzas que tenemos. ¿Para qué? Para poder separar un día
para que este día sea un tiempo aparte para el Señor. Este día no es cualquier día, es un día santo para el Señor. Es el día en el cual nosotros tenemos que regocijarnos en Él. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para poder administrar bien los medios que Él nos ha dado, para poder enfocarnos exclusivamente en su persona y de esa manera poder encontrar el gozo, el descanso, el verdadero reposo en nuestras almas, en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en este tiempo, queridos hermanos. Vamos a orar al Señor para terminar este momento y a continuación quizás podemos tener unos cuantos minutitos más para conversar y ver cómo estamos. Vamos a terminar orando, hermanos, agradeciendo al Señor por regalarnos este tiempo de escuchar su palabra en donde hemos meditado sobre su día, la importancia del día del Señor. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por permitirnos en tu misericordia, en tu gracia, podernos reunir por lo menos de esta forma virtual. Sabemos que es algo temporal, algo momentáneo, pero nos permitiste poder escuchar tu palabra, Señor, como pueblo tuyo. Tú eres el Rey, tú eres quien hablas, quien decretas con autoridad y nosotros, Señor, somos tus siervos que escuchamos y obedecemos. Te pedimos nos ayudes a tener corazones sensibles a tu palabra y que lo que hemos escuchado hoy, Señor, obre en obediencia, Señor. Queremos nosotros negarnos a nosotros mismos y así poder, Señor, empezar separando un tiempito a ti, Señor, de todo el día que te pertenece. Y no solo todo el día, Señor, sino toda una vida que te entregamos a ti, Señor, en el momento en el que creímos en el evangelio tuyo para salvación nuestra. Te pertenecemos enteramente, Señor. Y tal vez una hora es nada de lo que tú te mereces realmente, pero Señor, te pedimos que nos ayudes a comenzar con humildad, Señor, entregándote por lo menos una hora como comunidad de la fe para alabarte, escuchar tu nombre, Señor, y animarnos los unos a los otros. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos por el resto de este día, Señor, sea todo para gloria y honra de tu nombre, desde lo que comemos, lo que tomamos, lo que hablamos, lo que hacemos, Señor, hasta el momento en el que cerramos nuestros ojos al dormir. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, te pedimos por cada uno de los presentes de esta forma virtual que están en la reunión. Amén. Entonces, hasta el próximo domingo. Un gusto verlos a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta semana. Que empieza hoy, ¿no? Primer día de la semana. Adiós, hermano. Hasta el próximo domingo, hermano. Hasta el próximo domingo. Hasta luego. Chao. Saludos, hermana Andrés. Nos vemos, Diana, Branco, hermana Hilda. Chao, chao. Eusebio y Cristina. Chao, chao, hermanito. Que tengan un buen día. Nos vemos, hermano. Te cuidan mucho. Nos vemos, hermano.